Bienvenidos a la revista de Terrassa en Terrassa, y hoy nos encontramos nuevamente con Andrés Valencia porque, como experto en historia, nos va a hablar de este monumental iglesia, que es la iglesia del Santo Sepulcro. Exacto, la iglesia del Santo Sepulcro, una de las 8 parroquias que tuvo esta ciudad y que hoy, por azares de la historia, está reconvertida en una sede de una cofradía que comienza ahí en el siglo XVI y que hoy acoge y alberga los pasos de Semana Santa, de la Semana Santa de esta ciudad de Estella. Muy bien, yo veo que esto es monumental, pero también tiene así como donde parece que son los 12 apóstoles los que están en la parte de arriba. ¿Qué son? Sí, a ver, esta es una fachada efectivamente monumental de la época gótica, fechada en torno a mediados del siglo XIV, y que nos quiere mostrar las enseñanzas de la iglesia, pero en piedra, porque en aquella época, lamentablemente, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, y la única forma que tenía la iglesia era de mostrar sus enseñanzas en sus construcciones, y en este caso en la iglesia del Santo Sepulcro de Estella. Ahora ya, por ejemplo, podéis ver todo lo que es la fachada de la iglesia del Santo Sepulcro. Sí. Me comentabas acerca del libro que has escrito de la iglesia del Santo Sepulcro. Cuéntame. Sí, pues en este libro, por mandato de la Cofradía de la Veracruz, lo he escrito para intentar mostrar la historia completa de lo que fue esta iglesia, que es una iglesia bastante desconocida aquí en Estella porque tienen más primacía las iglesias que hasta hace bien poco eran parroquias de Estella, aunque ahora realmente solo hay una parroquia en Estella, que eran San Pedro, San Miguel y San Juan, pero esta es una iglesia llena de historia, llena de la defensa que hicieron sus feligreses por su mantenimiento, y como no, es una joya artística. Muy bien. Monumento histórico nacional, por cierto, desde el año 1931. O sea que la iglesia ¿Y la fachada? La fachada es una fachada gótica de mediados del siglo XIV y es considerada una de las joyas del arte gótico en esta región, en la región de Navarra. ¿Y qué vemos en la fachada, Andrés? En la fachada vemos la Biblia en piedra, la representación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y a ambos lados aparecen los personajes que la mayoría de ellos son los apóstoles de Jesús, aunque hay un par de figuras que son posteriores a estos apóstoles de Jesús, aunque tradicionalmente todo el mundo que ve la fachada dice los 12 apóstoles, aunque realmente no es así. A ver, la iglesia del Santo Sepulcro está muy bien conservada para como podía estar, porque durante años fue esto lamentablemente el almacén de los trastos municipales del ayuntamiento de esta ciudad, y a partir de la llegada de la Cofradía de la Santa Veracruz, que es la que organiza la procesión de Semana Santa aquí en Estella, esta iglesia volvió a recuperar un poco el esplendor que tuvo en el pasado, y hoy sirve de acomodo a los pasos de Semana Santa que a lo largo del año están aquí guardados y que en pocos días van a circular, van a procesionar por las calles de Estella para celebrar la Semana Santa. Entonces les puedo decir, porque por ejemplo este vídeo vamos a procurar que antes del Viernes Santo o el mismo Viernes Santo, pero antes por la mañana o tarde, se vean, pues vais a ver todo lo que son los pasos, y aquí con el profesor Andrés Valencia nos los va a mostrar y nos va a indicar, bueno, qué significa cada uno, a qué se refiere, y a lo mejor también nos podrás decir el orden de cómo van o no. Sí, podemos empezar por el orden correcto, porque la procesión de Viernes Santo de esta ciudad lo que hace es un recorrido completo de lo que es la pasión de Jesucristo. Muy bien. Sí, yo soy cofrade y ahora tengo la suerte de ser prior de uno de los pasos, en concreto este que tenemos aquí a la espalda, que es el del Santo Entierro. ¿Qué diferencia hay entre cofrade y prior?
El prior es el que se encarga durante el año y durante la procesión de Semana Santa, primero durante el año, de vigilar, de conservar, de mantener el paso, y luego durante la procesión es el encargado de dirigir a los porteadores por dónde tienen que caminar, por dónde tiene que ir el paso para que no sufra ningún accidente y los ciudadanos lo puedan ver en todo su esplendor. Muy bien, pues entonces ahora Andrés nos va a hablar primero de por cuál comenzaríamos. Del Arca de la Alianza, que este año va a salir en todo su esplendor porque se hizo el año anterior a comenzar la pandemia y no ha podido procesionar, se puede decir, nunca. Es una reproducción exacta, nueva, del Arca de la Alianza, tal y como aparece registrada en uno de los libros sagrados de la Biblia, el Deuteronomio. El color, los motivos decorativos, todo es exacto. Una descripción casi exacta del Arca de la Alianza, que todos sabemos que es una de las cosas más sagradas para el pueblo judío y para la religión judía. Y una pregunta, veo que aquí hay para que 4 personas soporten el peso. Sí. ¿Aproximadamente esto cuánto puede pesar? Esta en concreto pesa poco porque por dentro está hueca, no hay nada guardando, y pues calculo que podrá pesar 20, 25, 30 kilos, que bueno, es muy asequible para 4 personas, y precisamente por esta facilidad lo llevan personas jóvenes. ¿A qué hora comienza la procesión? A las 8:30 de la tarde el próximo viernes. El de la oración del huerto, que es el primer episodio de la pasión que aparece. Cuando Jesús, en el huerto de los olivos, la noche antes de ser detenido, se marcha a orar, a hablar con su Padre Dios, mientras el resto de los apóstoles se duermen. Y en esta escena aparece cuando Jesús está dirigiendo su mirada al alto, mirando a Dios, y le aparece un ángel para consolarlo. De la flagelación, o aquí en este ya llamado Cristo atado en la columna. Aquí narra el momento en el que Jesucristo es atado a una columna y se le empieza a flagelar como castigo por lo que el procurador romano Poncio Pilato ha estimado conveniente hacia él. Ahí podemos ver a un romano y a lo que aquí en este ya se llama un sayón, que es la persona que efectúa los latigazos. Son de finales del 19 o comienzos del 20, y muchas de estas figuras están hechas por un taller catalán, el de los Rius, que en aquella época tenía mucha fama como imaginero, es decir, como hacedor de escultura religiosa. El Ecce Homo, o el Nazareno, en el que a Jesucristo ya se le muestra, una vez sufrido el castigo de la flagelación, según se nos cuenta en la Pasión, a Jesucristo se le vistió con un manto púrpura, se le puso una caña como bastón y posteriormente la corona de espinas. Y los romanos, que lo tenían ahí custodiando, se rieron de él y le apalearon. Que nos muestra el episodio de cuando Jesús ya está con la cruz en el camino hacia el Gólgota. Una de las 2 paradas que hace, una mujer se apiada de él, del sufrimiento que está teniendo, y con un paño le limpia el rostro de sangre y de sudor y le intenta calmar las heridas. A cuestas, que nos muestra una de las caídas de Jesucristo antes de llegar al Gólgota, y se nos ve en el momento que Jesús acaba de caer y se está intentando sujetar el peso del paso con una de sus piernas, y por eso apoya una de las manos en el suelo. Siguiente, aunque vemos a 2 figuras tapadas, que son la de María
arrodillada y la de San Juan de pie nos muestra el momento de la crucifixión, lo que aquí se llama el Calvario. Son dos figuras que están tapadas en estos momentos y que podremos verlas en todo su esplendor el día de la procesión. Han pasado las horas, José de Arimatea ha pedido permiso a Poncio Pilatos para descender el cuerpo de Cristo antes de que llegue el sábado, que según la religión judía no se puede trabajar, no se puede hacer nada, y nos muestra el momento de que Jesús, nada más descender de la cruz, su cuerpo es acogido por su madre, la Virgen. Nos intenta mostrar el momento del entierro de Jesucristo en el sepulcro, por eso se le llama el Santo Entierro. Está tapado con una sábana en señal de respeto, haciendo significar que está muerto, pero yo creo que merece la pena ver la figura de Jesucristo ya muerto en todo su esplendor. Y si me permitís, le voy a ir retirando la sábana para que lo podáis ver, de la Pasión. Según lo que yo he leído, era que su estatura era aproximadamente de 1,80 y que todo lo que sufrió fue totalmente indescriptible, porque en principio no solamente fueron latigazos con la peor sí, con una, que era como una bola con picos, ¿no? Sí, que era el castigo mayor que hacían los romanos hacia los reos y hacia los prisioneros. Y luego abofeteado. Sí, golpeado, apaleado, o sea que un sufrimiento clavado en la cruz, y una herida en el costado, de todo. La cruz de espinas que le provocó unos dolores terribles. Dicen que no era una cruz, sino que era un casco de espinas. Sí, he dicho cruz, rectifico, era una corona de espinas, posiblemente un casco de espinas como se conservan algunos de esa época, pero bueno, aquí la tradición cristiana le refleja con una corona de espinas, que claro, encajada en la cabeza, pues le tuvo que hacer muchísimo daño. Y además también hablan que, por ejemplo, donde es las manos, exactamente ahí no fue donde lo clavaron, sino en la parte de las muñecas, que era un dolor indescriptible. Anatómicamente es muy difícil a una persona sujetar en una cruz si los clavos se llevan a cabo en la palma de la mano. Porque se rasga, ¿no? Porque se desgarra. Claro, se desgarra y entonces el cuerpo cae. Lo que sí está demostrado es que si los clavos de la cruz se clavan aquí, que tenemos todos un agujero que forman los diferentes huesos y que tenemos ahí, si ahí el clavo se clava, no se puede producir desgarro, pero sí que hay ahí un dolor, muchas terminaciones nerviosas que hacen que el dolor pues debería ser insoportable o vamos, muy grande, muy grande. O sea que el sufrimiento que Jesús realizó por nosotros ha sido pues totalmente de un Dios, porque no creo que lo pueda soportar nadie. Exacto, no lo podía soportar nadie más que él. En sus comienzos del 13. ¿Y del retablo entonces del 13? No, el retablo es barroco, el retablo es del siglo XVIII. O sea, el retablo es bastante más moderno. Vale. Lo que pasa que por azares de la historia, pues es el que se ha conservado. Luego tenemos en el frontal del altar un tapiz que hoy está muy mal conservado. Es un tapiz proveniente de otra de las iglesias de Estella, de San Pedro de Lizarra, que hoy está en ruinas y que nos muestra lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida del bien y del mal, el árbol de la vida que se encontraba en el paraíso y que Adán y Eva osaron probarlo y con ello fueron expulsados del paraíso. La parte exterior, bueno, no es la parte exterior, sino la parte derruida, pero digamos la exterior de la iglesia del Santo Sepulcro. En estos momentos esto es el exterior de lo que es la iglesia, lo que llamamos las ruinas visitables, y que muestran lo que fue la iglesia en su momento de mayor esplendor, que se produciría en torno al siglo XIV hasta mediados del siglo XV. Una iglesia enorme, que era una iglesia parroquial, que era la parroquia
del barrio que había aquí, que se empezó a llamar el Barrio Nuevo y luego pasó a llamarse el Barrio del Sepulcro. De esta iglesia, las bóvedas de esta iglesia estarían muy arriba, casi en el cielo, que ese era el objetivo del estilo arquitectónico con el que se construyó esta parte de la iglesia, que es la tercera iglesia del Santo Sepulcro, que es de estilo gótico. Ahí podemos ver también las enormes vidrieras que tuvo esta iglesia, porque lo que estamos viendo ahí es el altar mayor, que podemos ver la puerta de una de las sacristías que tuvo y la base de lo que era el altar. Y luego en esa parte, pegada al muro, podemos ver los asientos donde se disponían los sacerdotes, e incluso en el centro destaca donde se ponía el sacerdote o párroco mayor. Como cosa curiosa, que no hay en muchas iglesias, pero en esta sí, encontramos aquí algo que se llaman piscinas eucarísticas. ¿Qué es esto de las piscinas eucarísticas? Imagínese que esto está limpio, que esto está cubierto con agua bendita, es un pentágono con agua bendita. Aquí tenemos un agujero, igual que aquí. ¿Y qué se hacía con esto? Una de las piscinas eucarísticas servía para que el sacerdote, una vez que terminara la misa, se lavaba las manos con el agua bendita, porque hasta casi el siglo XVI-XVII la Iglesia disponía que los sacerdotes no podían tocar a nadie si no se habían lavado antes las manos. Y luego en el otro lado servía para lavar los paños, las telas que utilizan los sacerdotes en la consagración, y también para algo muy curioso, porque hoy eso igual se da menos importancia, pero en aquellas épocas sí, que era cuando a una persona se le caía la hostia consagrada al suelo, era, vamos, casi un desastre. Entonces iba el sacerdote tranquilamente, lo recogía, la depositaba en el agua bendita y esa hostia consagrada se iba deshaciendo, iba desapareciendo, y así desaparecía en agua bendita y no se consideraba un sacrilegio. Esto hay en muy pocas iglesias. Esto corresponde a una construcción del siglo XV, que sabemos quién la sufragó, que por cierto estuvo enterrado donde ahora estamos pisando, y que era un gigantesco sagrario en el que encontrábamos las piscinas eucarísticas y una tapa, llamémosle una verja de madera, que aquí se situarían los libros sagrados y seguramente alguna pequeña vestidura. Lamentablemente hoy se ha perdido, pero esto estaría datado en torno a 1425, o sea, posterior a este ábside mayor que tenemos aquí, porque esta era una iglesia de 3 ábsides. Donde están los pasos sería el primero, este sería el segundo y el principal, y este que tenemos aquí sería el tercer ábside, que también tiene su correspondiente sacristía, lo que pasa que está muy mal conservada. ¿Ábside quiere decir donde das la misa? Sí, ábsides son unos espacios donde se sitúan los altares generalmente de las iglesias. Se le llaman el ábside mayor, la nave del Evangelio y la nave de la epístola. Pues es un trabajo grandioso de... No sabemos el escultor, los escultores, ¿verdad? No, el nombre propio de los escultores no sabemos, porque en aquella época era bastante frecuente el anonimato. Sí que sabemos que fue un taller escultórico que trabajó en el claustro de la Catedral de Pamplona, otra de las joyas góticas que tenemos en esta región, y que seguramente sería contratado por los habitantes de este barrio para que construyeran esta fenomenal fachada gótica. Muy bien, pues a mí me parece preciosa. Realmente haré ahora unas tomas de cerca, pero es digno de verse, y sobre todo en este entorno que tenéis aquí, el parque, el río al lado, que sí, es un paseo recomendable totalmente, no tanto totalmente por la historia y sí, tanto por el entorno que hay. Exacto. Pues Andrés, nuevamente
muchísimas gracias Pues por nada. tu tiempo y Nada, por muy bien. mostrarnos todo esto. Vale, Gracias. pues muchas gracias y hasta otro día. Venga. Vale. En el otro lado y en una esquinita lo que se llama el Noli Me Tangere, el no me detenga. Es una tradicional escena en la que nos muestra a Jesús resucitado con María Magdalena encontrándose con él al poco tiempo de resucitar. Y en la parte de arriba tenemos la crucifixión, con los tres ladrones, el bueno y el malo, con San Juan, con la Virgen María y con los dos centuriones romanos, Longinos y Estéfanos. ¿Y hasta en la parte de hasta arriba qué es? En la parte más arriba tenemos los Porque veo ángeles ángeles. portadores de los símbolos de la pasión, que algunos de ellos se han perdido, pero se supone que llevan la cruz, que llevan los clavos, que llevan la corona de espinas, que llevan todo lo que se utilizó para la pasión de nuestro Señor. El último ángel es un ángel turiferario que nos muestra hasta con los monfletes hinchados y está tocando dos instrumentos musicales, dos flautas o dulzainas. Y en la parte superior está el Salvador. Resucitado. Sí, Jesucristo ya resucitado. Y luego a ambos lados están pues lo que tradicionalmente se llama el apostolado, que hay muchos de ellos, aunque hay dos que realmente no son los apóstoles de Jesús. O sea que aquí es que esto es precioso porque vemos desde la última cena, la crucifixión, Exacto. lo que es, digamos, cuando asciende, ¿no? Y Sí. los ángeles. Y Exacto. al final, pues, lo que es la base de nuestra religión Sí. y la gran fiesta que es la resurrección.